Bueno, mi nombre es Pablo Linsenbart, soy artista visual, me defino como pintor. Estudié en la Universidad de Chile, hice el magíster también en la Universidad de Chile, egresé el 2017 de ese magíster y actualmente vivo y trabajo en Madrid. Bueno, yo entré a la licenciatura en arte en la Chile el 2010, 2011 por ahí, donde comencé los estudios de pintura con Gonzalo Díaz. Bueno, en el taller de Gonzalo Díaz estaba Enrique Matei, Pablo Ferrer y finalmente el taller central que era con Gonzalo Díaz. También tuve, bueno, profesores muy importantes en mi formación, Guillermo Machuca, que es el que da los ramos teóricos. Entonces, ahí creo que hubo un acercamiento importante también con la escena chilena, o sea, de la parte más local, donde me conecté con una cuestión, yo diría que siempre es como más afianzada desde el punto de vista teórico, pero también eh, como circunstancial. Ahí empiezo a conocer como la figura o la obra de Dávila, de Juan. Obviamente todo lo que significó la escena de avanzada, que en la Universidad de Chile es súper importante, como todo ese momento histórico. Y yo también empiezo como a desarrollar desde la pintura, como un discurso, una formación y una propuesta estética, que yo me da cuenta que igual dialogaba mucho con con ese momento histórico, pero también, como estaba en el taller de pintura, donde era súper importante la figura de Adolfo Kuh, creo que por ahí empiezo como a meterme en la pintura desde una parte más de la imagen. Creo que eso es importante como nivel de formación. Y de ahí ya, obviamente, cuando hago el magíster, que lo hago mucho después, de hecho lo hago después de un viaje que realicé a bueno, España, Alemania, Marruecos, varios lados, donde estuve haciendo diferentes residencias artísticas. Entonces ya vuelvo un poco más como nutrido y yo me sentía por lo menos como más a la par con una serie de artistas que sentía que estaban dentro de mi contexto. Sí, mira, yo nací justo el año 89 y también es importante como anunciarlo desde la como llegada de la democracia, etcétera, como un síntoma que creo que igual de algún modo afectó para bien o para mal a una generación completa, donde nos desarrollamos, crecimos en los años 90. Como que de un momento se abre completamente toda la influencia también estadounidense, como yo empiezo a meterme como en este rollo de las bandas de música que provienen curiosamente de Estados Unidos, del hardcore, el punk, la influencia con el straight edge. Eh, También existe como un síntoma muy noventero que a la vez es muy nostálgico, como que pareciera que todo aquel que nació o se crió en esa década de los 90 todavía como que mantiene o quiere volver a refrescar esa memoria desde un anhelo muy actual. Eh, por ejemplo, este tema de los videojuegos, las consolas, los álbumes de lámina. Yo tenía, por ejemplo, desde muy chiquitito como una influencia importante con el fútbol. Mi familia, mis papás, todos siempre son, bueno, han sido de la U. Y yo empiezo como a vincularme con el estadio, ese imaginario un poco. No sé, yo coleccionaba barrabases, los afiches, por ejemplo, que existían de estos periódicos que venían a veces como suplemento, como revista deportiva. Y creo que todo eso va como armando un imaginario que desde los 90 hasta ahora se traduce en lo que yo hoy día trabajo como pictórico gráfico. Sí, bueno, yo creo que el cambio se hace evidente en dos cosas. Primero,
en el color, o sea, hay una cuestión donde esa como cosa nostálgica también está resuelta desde un colorido mucho más bajo, o sea, hay una carga incluso como del propio, la saturación es menor, o sea, había como, yo creo que existía en mi práctica como una vinculación muy como arraigada con la historia, como que yo me sentía como vinculado completamente y también como que debía responder a mi propia historia. Debe ser porque yo también provengo de una familia de izquierda, donde tenía como una cantidad de archivos y fotografías, escritos, qué sé yo, muy a la mano. Entonces sentía que mi manera de pintar tenía que no causar tanto como ruido respecto a eso. En cambio, la segunda parte que yo digo que es importante es porque yo empiezo como también a desarrollar un discurso propio. Obviamente a partir de todos los sucesos y todo como lo que me interesaba a mí, que siempre parte de lo biográfico, yo creo que sí se puede como ver que la imagen ha sufrido una separación. Como que hay ahora como escenas que están mucho más vinculadas a cuestiones súper como cinéticas, como el movimiento, como hay una fluidez, hay un colorido mucho menos contenido. Yo diría que es como más, ser un poco más arrojado de repente en la construcción de los propios escenarios que estoy creando. Y creo que ahí sí toda esa parte como que le llamo yo nostálgica aparece nuevamente en este evento que yo le llamo que es pintar, porque curiosamente cuando uno está pintando al mismo tiempo está ahí como, bueno, pensando con imágenes, etcétera, pero yo estoy muy claro que esa obra, ese trabajo que estoy desarrollando posee un lenguaje muy propio y que muchas veces no tiene que por qué dialogar, bueno, o sí, eh, o muchas veces funciona solo con sus particularidades. Entonces, cuando yo me atrevo a meter color, a meter como otra fuerza, a como ser más carepalo con esta idea de si tengo una influencia gráfica, por ejemplo el cómic, el graffiti, ponerlo. O sea, no como, siento que ya no le debo nada o a una cuestión que me tenía un poquito más como atrapado a nivel histórico. Sí, yo empiezo cuando era más chico con todo el tema de los fanzines, el típico fanzine donde uno podía como meter texto, imagen, esta como hipertextualidad que estaba muy, valga la redundancia, graficada en una serie de, como de fotocopias finalmente que se van repartiendo, donde ahí yo creo que sí tenía como una relación directa con lo que hoy día podría ser el cómic o podría ser incluso como la calle, el graffiti, qué sé yo, pero desde una contracultura. eh, Creo que como esta como idea de lo underground es para mí muy importante porque yo lo vivía, lo experimentaba siempre desde una lógica donde yo creo que esta cosa como archivística, el afiche, la carátula de disco, de hecho acá mismo se ponía una feria acá en el Parque Forestal, afuera del Bella Arte, que era una feria que entre los años 2000, 2002, habían muchos como puestitos donde la gente vendía sus cosas, entre ellos como sus álbumes de bandas que les gustaban, yo compraba afiches, empecé como a investigar, me recuerdo que ahí me compré por primera vez como bueno, no era un original, pero un dibujo de Raymond Pettibon, que me interesaba mucho porque decía cómo también un artista visual se puede vincular directamente con la música y empezar a crear como no sé si esta fusión o este mix, pero que ya se hacía más evidente, esto es lo que hoy día planteo como pictórico gráfico.
La verdad, sí. Yo como siendo muy sincero, siempre he tenido como una respuesta bastante positiva al mundo institucional. De hecho, yo si bien provengo desde un mundo más, como se puede decir, como underground o incluso del hardcore, del punk, siempre he pensado que la institución, el museo, son lugares que igual llegan a públicos diversos. Eh, y siempre he sentido que estar ahí desde un lugar muy humilde, pero al mismo tiempo que puede como entablar diálogos con el público, me parecen importantes. Me pasaba que muchas veces dentro de los circuitos que yo estaba, que a veces eran demasiado como, no sé si pequeñitos o era minoría activa muy importante, al final igual se quedaban dentro de un circuito. O sea, había como una especie de lugar demasiado protegido, demasiado como que fuera de ahí no pasara nada y dentro pasara todo, como que todo era muy espectacular, todo lo que el resto se hacía no estaba bien. eh, y me di cuenta que en realidad no, o sea, en realidad estar como en ese diálogo con un espectador, también yo creo que ha hecho que mi obra cada vez se ha hecho menos críptica. Y eso es importante, como que, eh, de hecho yo me he propuesto el último año, dentro de mi propio imaginario, de mi pintura, que cada vez sea más amable con el espectador. Es como una de unos propósitos, como dentro de mis códigos y de toda la red de símbolos que puede tener una pintura, que finalmente es pintura. O sea, no creo que voy a cambiar el mundo con eso, pero sí tratar de ser como lo más cercano también con el público en su diversidad. Sí, no, esa es buena. Nosotros bueno, justo 2 días antes de mi residencia, bueno, de que comenzaba mi residencia, estábamos en plena pandemia. Bueno, a mí, Bruno Leitao, que es un creador no, perdón, portugués que trabajaba en Lisboa, me invita para participar en Hangar. Y justamente con Antonio visitamos un amigo bueno, de él que eran coleccionistas y yo le conté que me iba por un mes solo. Me iba a hacer la residencia, tenía que regresar porque eh, era una investigación que estaba más o menos desarrollada, tenía que llegar un poco como llegar a ejecutarla y volver. No había más. Además estaba en pandemia, que es importante recalcarlo, que tampoco yo tenía mucho permiso para salir. De hecho fue todo un protocolo que se tuvo que anunciar con el embajador portugués, que mi salida era importante porque era un proyecto, bla, 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 una serie de documentaciones, algunas más exageradas de lo real. Y cuando me instalo allá, empiezo bueno, primero cuando llego allá me doy cuenta que la pandemia como que ya no existía, como que ya está todo abierto, la gente iba a los bares, discotecas, todo, así como los restaurantes llenos. Y por ende, también la escena artística parece que estaba como con una efervescencia mucho mayor después de 2 años de encierro. Entonces, creo que caigo en un momento súper como único, como de la historia, donde finalmente me empiezo a dar cuenta que como que la movida, todo ese como quehacer está mucho más presente y que hay más motivación. Y digo, bueno, me voy a quedar un rato más. Voy a intentar a ver qué pasa. Justamente después, desde Radio Televisión Española, me invitan a hacer una entrevista para la Feria Arco en Madrid, que justamente ese año se celebró en verano, porque por la pandemia se había corrido que siempre la fecha era invierno europeo en febrero y lo iban a hacer en julio. Me coincidía perfectamente con mi estadía allá y también porque mi galería que me representa en Perú, que es Vigil González, participaba de la edición, entonces era como todo, bueno, voy a aprovechar de ir a ver qué pasa. Y claro, cuando ya me invitan, me compro los pasajes, voy a ver la feria, estoy en el set televisivo, toda la cosa,
me doy cuenta que la atención también empieza como a poner más énfasis en estos artistas jóvenes, entre comillas, que están trabajando pintura, se acerca una serie de curadores, críticos, galeristas, que se ven interesados en mi trabajo, y claro, empiezan a surgir otras como nuevas posibilidades de exhibición. Ahí estaba también, a los meses llegaba Víctor López Humelsu con Natalia Molina, Sosa Molina, perdón, y me dicen, oye, que están haciendo una residencia, que conocen a Teresa Margolles, que le gustó mucho mi trabajo y que ella quería invitarme a exponer en su espacio en Madrid. Yo me quedé muy contento porque admiro mucho lo que hace Teresa y nos juntamos un día con ella en Madrid. Me muestra el espacio, un espacio chiquitito, pero que tenía como un sello particular porque estaba en un barrio a las afueras de Madrid. Y claro, ahí empezó como a quedarme, empieza como a surgir yo creo que empieza a nacer como una idea de que si hay un propósito y una vida como, entre comillas, profesional fuera, donde ya no quería volver, yo me estaba quedando ya 2 meses, 3 meses, hasta que justamente yo, qué sé yo, al cuarto mes desde que llegué, tenía una feria en Barcelona, entonces en vez de regresar a Chile dije, bueno, me quedo hasta la feria. Y de ahí ya pasó casi 2 años y medio. O sea, me establecí después en Madrid, tuve la suerte de presentarme en un estudio importante que se llama La Fama, donde ahí pude bueno, tener mi espacio. Hubo también al principio una beca de mecenazgo que me la adjudicaron para pagar estudios, un estudio súper grande que está también dentro del programa VIP de la Feria Arco. Entonces como que ya directamente me empiezo como a vincular con un mundo profesional que yo sentía que en Chile, o por lo menos yo no lo había experimentado, o todavía estaba un poco en pañales. Y ahí es cuando yo decido quedarme. Decido ya tener mi espacio, vivir en Madrid, quedarme como permanentemente. Y no fue hasta ahora que regresé porque tenía 2 exhibiciones, una en el MACBA de Buenos Aires y otra que actualmente tengo en la Galería Patricia Redi. Y yo creo que fue tan fuerte como ese enamoramiento con Madrid, que ahora mismo en 2 semanas ya me voy de vuelta y ya de forma indefinida. O sea, creo que sí ha existido como una cuestión donde he visto que muchos artistas también latinoamericanos están llegando a Madrid, se está generando como una escena potente. Creo que también esto el tema del Brexit ha hecho que muchos artistas que estaban radicados en Londres principalmente se está yendo a Madrid. Y creo que eso ha diversificado y dinamizado la propia escena que la verdad me tiene bastante contento. Sí, sí, porque al final yo valoro mucho, o sea, si bien yo soy un artista de taller y eso como que en ese sentido soy súper mateo de llegar una hora, trabajar en mi estudio y todo, de sociabilizar con otros artistas, críticos, curadores, como que me interesa mucho esto como de generar escenas fuera del propio taller, pero que esté vinculada al taller. Y claro, ahí empecé a conocer también como otras miradas, sobre todo como de algún modo se enriquece su trabajo por factores que no necesariamente tienen que ver directamente con el arte, sino más bien en cómo tú como tu vida personal enfrentas tu actualidad. O sea, yo como que creo que generar comunidad, generar como un espacio rico y nutrido de artistas que están como profesionalmente trabajando en esto, también te motiva. En mi caso, por ejemplo, es como que yo siento que empiezo como a dialogar horizontalmente con una serie de artistas que tal vez años atrás los miraba muy arriba o que estaba muy difícil como acceder como a esa escala.
pero en realidad te das cuenta que puedes estar perfectamente almorzando con Carlos Garaycoa y te ve de igual a igual, o la misma Teresa Margolles, que pueden ser como nombres importantes, o de repente con artistas de tu generación que vienen de Perú, de Brasil, por ejemplo, de Europa, y que sí afecta en tu propia, en mi caso, en mi pintura. O sea, yo he visto como una, no sé si la palabra es evolución, porque yo nunca sé si estoy evolucionando, eso como que nunca lo tengo tan claro, pero sí he visto que hay cambios que tienen que ver también con esta como profesionalización. Sí, yo creo que en ese sentido eh, yo me considero muy velasquiano, o sea, como que hay una cuestión como de la eficacia y de la eficiencia que tiene que ser súper como barroca y un barroquismo que yo lo agradezco, o sea, yo no reniego de ese barroquismo, al revés, como que a veces yo le pongo más de lo que debería quizá, porque me interesa que aparezcan como series de relatos y personajes que por lo general, o puede que no tengan relación entre sí, pero vayan formando como una red, como una especie como de diferentes códigos que se pueden ir leyendo de diferentes formas. Y ahí sí, pues aparece todo esto, aparecen los cómics, aparecen las tocatas que yo iba cuando yo en un momento tuve una banda, entre los 15 19 años, donde yo cantaba, me subí al escenario, como que había una cosa que era muy como efervescente, que sentía que también la pintura tenía que tener esa frescura, pero también contener todos esos barroquismos. Como que yo no soy capaz de separarlo y darle como un silencio, no, sino más bien que esos silencios aparecen entre medio de estas cosas medias caóticas. Eh, y debe ser porque claro, yo pasé mucho tiempo de mi infancia como en la calle, o sea, me refiero desde juntándome con un amigo a andar en skate, ensayando, ir al estadio, no sé, de las diversas como fiestas, pololas, como que yo viví mucho como esa vida fuera de la casa, y siendo que tengo como una familia muy buena onda, o sea, como que con mi vínculo con mis viejos siempre ha sido muy buena, con mi hermano, tengo un hermano que es mayor que yo, que de hecho él es productor musical, hace música electrónica, viene de la física, la matemática, entonces también son muy diversos y sí, yo rescato siempre una cosa que pocas veces le he dicho, pero yo como que me la choré un poco, la robé, que decía Luke Twymans, que una vez le hace una entrevista al diario El País, y me pareció fantástica, que él decía como que muchas veces tuvo miedo de ir a España, a Madrid, porque le daba temor enfrentarse a la obra de Velázquez, porque decía, o sea, yo no puedo en ningún caso como estar frente a frente a Velázquez y ver que mi pintura en verdad, por muy eficaz que yo crea que sea, no lo es. Pero decía, pero sí le robé una cosa, que era que yo dividía los tiempos de 3 3 y 3. Entonces le preguntan, ¿qué significa eso? Entonces él decía, no, yo comienzo el día, ponte tú el lunes, y pinto 3 horas seguidas. De 9, luego 9, 10, 11. Después a las 11 voy por un café, me doy una vuelta, una cosa, y vuelvo. Después vuelvo a las 10, o sea, perdón, a las 12. 12, 1, 2, por ejemplo. A las 2 almuerzo y todo. Después vuelvo y trato de sacar la pintura en 9 horas, el primer día. Segundo día, hago lo mismo. Y al tercer día la finalizo. Entonces ya son 3 días, 3 días de 3 horas en 3 tiempos cada una. Y yo como que después de que empecé como a analizar un poco eso, me di cuenta que yo igual trabajaba un poco así, como de repente súper arrojado, después me daba mi tiempo, volvía también como ese trabajo de taller y en más de 3 sesiones o sea, en más de 3 días no le daba la pintura, la resolvía en ese tiempo, como súper
no sé si la palabra es rápido, pero súper como consciente de que no había que seguir dándole más a lo que ya estaba. Yo creo que por ahí un poco es mi proceso. Bueno, la muestra que tengo actualmente en la galería eh, son más de 20 pinturas, donde el 90% fueron hechas especialmente para la sala. Y digo para la sala porque al final siempre es como, es complicado un poco esa, a nivel arquitectónico, museográfico, esa sala, porque es grande, como que achica un poco todos los espacios y sobre todo la obra. Entonces pensé en la lógica de construir obras de gran formato que tengan un aire suficiente para que dentro de la escala general se pudiese como formar un relato. Entonces, lo que empiezo como a trabajar mayormente ahí es una idea que en verdad siempre ha estado presente, que es como esta idea del mito, de la leyenda, de esta cuestión urbana, de la vinculación que también yo tengo con las personas, con los juegos de azar, por ejemplo. Yo tengo un grupo de amigos que son muy ludópatas, que van mucho a las carreras de caballo, apuestas de casino. Y es como hay como un mundo de la noche, como del vicio, que siempre ha estado latente un poco en este círculo que yo me he relacionado. Siendo que yo, como que por cómo soy, yo no tomo ni alcohol, o sea, yo no consumo drogas, nada. Pero sí me llama mucho la atención cómo opera un poco la noche. Las carreras clandestinas. Yo me crié toda mi vida en el poniente de Santiago y era muy gracioso porque esta idea como de repente juntar, no sé, pues yo tenía un grupo de amigos que se juntaban a ver carreras de auto y existían como una serie como de una realidad media paralela a la que estábamos, o la que estábamos un poco acostumbrados. Y ya más grande empiezo como a armar toda esta idea, pero desde el punto de vista como de un carnaval, como de una cuestión simbólica que apela también a lo muy cotidiano. O sea, vuelve a aparecer el vínculo con la música. Hay una obra en particular que abarca un lugar específico que se llama el Club Laberinto, que era una discoteca de entre los 2000, bueno, 90, 2000, que desapareció, que ofrecía conciertos de música desde punk, hardcore, metal, thrash, hip hop, y que era como todo ese círculo más underground que desapareció en los 2000 y algo porque una inmobiliaria rompió esa discoteca, transformó en un edificio de 200 pisos, y que junto con ello también se llevó una parte importante como de los mundos paralelos y como que después que me horroriza porque después de mucho tiempo después le llamaban tribu urbana, pero eso fue mucho después, como a fines de al principio de 2010, por ahí. Pero que antes no, la gente, por ejemplo, se caracterizaba por decir, no, yo soy rapero, yo soy punk, qué sé yo, como que había una cosa de identidad que provenía de lo que escuchaba ahí. Y yo en esta exposición a un rescate también, siempre desde lo introspectivo, obviamente hay una cuestión que siempre está puesta que es lo biográfico, desde una mirada que de algún modo vuelven a aparecer todos estos vínculos, estas imágenes, eh, mezcladas también con cuestiones súper enigmáticas, oscuras. Eh, Siempre hay guiños como la propia historia política, tanto personal como histórica, eh, pero sobre todo hay como una fuerza como un poco reivindicativa a la pintura latinoamericana, a lo que para mí siempre ha sido como una cuestión de peso, que es la historia del arte. Yo como que siempre miro a los como referentes para mí de toda la vida y que siento que hacen que la pintura tenga un grosor y un espesor importante hoy.